Hola, si llegaste a este video es porque probablemente eres enfermera en atención primaria y estás buscando información acerca de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes es una patología crónica que se caracteriza por un inadecuado funcionamiento del páncreas y de la secreción de insulina, llevando a estados recurrentes de hiperglicemia. En cuanto a la epidemiología, hay mayor incidencia en menores de 15 años, pero puede presentarse a cualquier edad. Es poco frecuente durante el primer año de vida. Presenta un alza entre los 4 y 6 años y otra entre los 10 y los 14 años. No existen diferencias significativas por sexo. Los casos nuevos se presentan en otoño-invierno y en comunas urbanas con baja población indígena. Ahora te voy a mostrar un video con la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Es importante que sepas que corresponde a una destrucción específica de las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células tienen como función primordial la secreción de la insulina en respuesta al incremento de la glicemia. Esta destrucción lleva a una deficiencia de insulina que puede ser leve en un inicio, pero evoluciona rápidamente hacia la carencia absoluta de esta hormona, por lo que tendrán dependencia vital de la insulina exógena. La glucosa no entra a la célula debido a este déficit de insulina, por lo que el exceso de glucosa se concentra en el torrente sanguíneo. Esto lleva a que exista un déficit de energía en el cuerpo, lo que desencadena una serie de síntomas. Por lo anterior, muchos pacientes son propensos a debutar con cetoacidosis diabética, ya que este déficit de insulina hace que aumenten los niveles de azúcar, llevando a una glucotoxicidad, generando un aumento en la formación de los triglicéridos, lipólisis y reacciones de beta-oxidación aumentadas, con la consiguiente formación excesiva de cuerpos cetónicos. Dentro de los signos y síntomas es importante que sepas que el cuadro clínico no siempre es tan evidente. Es fundamental la sospecha diagnóstica precoz ante los primeros síntomas para evitar la progresión a cetoacidosis. El debut clásico se caracteriza por polidipsia, polifagia, poliuria, nicturia y pérdida de peso manteniendo la misma dieta. Dentro de las complicaciones nos encontramos con la cetoacidosis diabética, el déficit de insulina endógena que desencadena un estado catabólico acelerado, aumento de la producción de glucosa e impedimento en la utilización periférica de esta, lo que resulta en una hiperglicemia, hiperosmolaridad y un aumento de la lipólisis y cetogénesis, causando finalmente la acumulación de metabolitos ácidos. Por otro lado, tenemos la hipoglicemia, que es una situación clínica que se produce cuando hay un bajo nivel de glucosa en sangre. En los pacientes pediátricos se considera hipoglicemia cuando el valor es menor a 70 miligramos por decilitro. No puedes olvidar que el tratamiento busca lograr un control metabólico óptimo para prevenir o retrasar las complicaciones crónicas y mejorar la expectativa de vida. Los pilares del tratamiento tienen que incluir insulinoterapia, donde es importante la educación a los pacientes respecto al almacenamiento, administración y dosis. Por otro lado, la alimentación, la importancia de la dieta y el conteo de los hidratos de carbono, exámenes y seguimientos, los cuales pueden ser mensuales y anuales, y finalmente el manejo de las complicaciones como la hipoglicemia y la cetoacidosis. Dentro del tratamiento tenemos la insulinoterapia. La insulina es una hormona sintetizada por el páncreas, la cual ayuda en el catabolismo de la glucosa e inhibe su producción endógena. En el hígado promueve la glucogénesis, la oxidación de la glucosa e inhibe la gluconeogénesis. Estimula el transporte de glucosa en el tejido muscular y adiposo y regula el metabolismo de lípidos y proteínas. Las insulinas de uso pediátrico son la NPH y la insulina rápida. El almacenamiento. La duración será de 24 a 36 meses si se mantiene entre los 2 y los 8 grados Celsius. A temperatura ambiente disminuye su duración de 4 a 6 semanas. Tienes que protegerla de la luz directa y de las temperaturas extremas. Y acuérdate que solo las insulinas que están en uso se pueden mantener a temperatura ambiente. En cuanto a la administración, hay esquemas de 1 a 2 inyecciones por día y mayores a 3 inyecciones por día o bomba de insulina. La punción se realiza en un ángulo de 90 grados con pliegue y en niños delgados de 45 grados. La vía de administración suele ser subcutánea y endovenosa solo en casos excepcionales. Dentro de los métodos de administración es importante que sepas que existen distintas jeringas disponibles, las de 5 a 10 unidades, las de 10 a 50 y las de 50 a 100 unidades. Es muy importante que nunca reutilices las agujas. También encontramos los lápices de insulina, el insuflón y finalmente las bombas de insulina, que permiten la administración de insulina continuamente al organismo a través de un catéter. El dispositivo utiliza insulina ultra rápida, que actúa como insulina basal y pandreal, permite una mayor autonomía, pero posee un alto costo económico. La absorción es más rápida en el abdomen. En las zonas adyacentes a la musculatura que se utiliza al hacer ejercicio, como glúteos y muslos, aumenta la absorción de la insulina. La cara lateral y parte alta del muslo son las de absorción más lenta, recomendadas para el uso de análogos de acción lenta que no se afectan por ejercicio.
Las dosis deben ajustarse a los requerimientos de cada paciente de manera tal que se logre el mejor control glicémico con el menor riesgo de hipoglicemia. Las dosis de la insulina van a depender de las comorbilidades del paciente, el control metabólico de la hemoglobina glicosilada, el estado del sitio de inyección, la edad, el peso, el estadio puberal, la duración de la diabetes, el aporte y la distribución del patrón de el periodo de luna de miel. Los niños generalmente debutan con altos niveles de glucosa en sangre, por lo que tienen altas dosis de insulina. Al cabo de unas semanas pueden presentar niveles de glicemia prácticamente normales. Este periodo permite una adaptación más fácil y controlada de la diabetes, sin embargo puede producir confusión sobre el curso de la enfermedad. El monitoreo. Existen dos formas de controlar la glicemia. Está el monitoreo continuo de glicemia, que es un sistema tipo Holter, que mide continuamente la glucosa intersticial. Tiene un sector subcutáneo que genera una señal con la glicemia intersticial cada 5 minutos. Por otro lado tenemos el hemoglucotest, que es un dispositivo para medir la glicemia capilar según la necesidad del paciente. Para utilizarlo se necesita el equipo de hemoglucotest, cintas compatibles con la máquina y lancetas. En cuanto a la alimentación, es importante mencionar que debe existir un equilibrio entre la insulinoterapia y la alimentación, en donde cada comida esté cubierta por una insulina prandial. No debe confundirse con una dieta estricta que genera un rechazo en el paciente, sino que debe considerarse una alimentación disciplinada para conseguir un buen control glicémico y así evitar complicaciones a corto y largo plazo. El plan de alimentación dependerá de sus requerimientos, como la edad, estado nutricional, nivel de actividad física, hábitos y costumbres alimentarias. El conteo de hidratos de carbono. Se deben establecer metas de hidratos de carbono en pacientes con dosis de insulina fijas. Ingesta variable de hidratos de carbono en relación a la insulina en pacientes con esquemas intensivos o bombas de insulina. El conteo de estos hidratos de carbono se realizan en función de la actividad del niño, las comidas y el gasto energético que éste tenga. La cantidad de insulina que se requiere para X cantidad de hidratos de carbono. Siempre para determinar la cantidad de hidratos de carbono se debe dividir 450 por la insulina total diaria. Por ejemplo, si el paciente requiere 18 unidades internacionales de insulina, haces la división y te da 28 hidratos de carbono por cada unidad de insulina. Esto quiere decir que por cada una unidad internacional de insulina se cubren 28 gramos de hidratos de carbono. Insulinosensibilidad. Corresponde al efecto que produce una dosis determinada de insulina en la disminución de la glicemia. Se calcula desde 1500 a 1800 por dosis diaria de insulina. Por ejemplo, 1500 dividido en 20 te va a dar un total de 75 miligramos por decilitro. Esto va a variar según cada paciente y en los distintos horarios. Bolos de corrección de insulina. Corresponden a la cantidad de insulina que se solicita para bajar la glicemia a un nivel normal. Es la glicemia actual menos 120 dividido por la insulinosensibilidad. Exámenes y seguimiento. El seguimiento cada 3 meses con hemoglobina glicosilada, anual con creatinina, perfil lipídico, anticuerpos, antitiroideos, razón, albúmina, creatinina y desde los 3 años de diagnóstico el fondo de ojo. También se comienza el control de presión arterial y el control de crecimiento y antropométrico. Dentro de las complicaciones es importante que sepas que la hipoglicemia te va a producir palidez, temblor, sudoración fría, taquicardia, alteración del juicio y conducta, confusión, compromiso de conciencia, entre otros. Por otro lado, la cetoacidosis te puede llegar a producir la polidipsia, poliuria, pérdida de peso, náuseas, vómitos, deshidratación, dolor abdominal y aliento cetónico. En la hipoglicemia se puede dar un desequilibrio entre las dosis de insulina, la alimentación y o el ejercicio. Sin embargo, en algunos casos pueden presentarse asintomáticos, sobre todo si hacen hipoglicemias con frecuencia, ya que presentan una disminución de la secreción de glucagón y adrenalina. Para el manejo de la hipoglicemia, si tienes una glicemia menor al 70 miligramos por decilitro, se debe dar hidratos de carbono de absorción rápida al paciente. Por ejemplo, darle 8 gramos de azúcar, 100 cc de zumo de azúcar o 2 cucharadas de té de miel. Luego de esto se vuelve a tomar el hemoglucotest y si la glicemia es mayor a 70 miligramos por decilitro, se dan hidratos de carbono de absorción lenta, como pan, por ejemplo 20 gramos, galletas de 2 a 3 unidades, leche, 200 cc o una porción de yogur. Con esto se esperaría que la glicemia entre en valores cercanos a 100 miligramos por decilitro. En caso de presentar compromiso de conciencia a causa de una hipoglicemia, se debe trasladar de inmediato al paciente a atención secundaria.
En cuanto al manejo de la cetoacidosis, al ser un trastorno metabólico grave, caracterizado por hipoglicemias, acidosis y cetosis, es importante centrarse en los signos y síntomas del paciente, como vómitos, deshidratación, calambres, decaimiento, compromiso de conciencia variable, aliento cetónico, más los síntomas clásicos de la diabetes mellitus. Ante la sospecha de cetoacidosis, es importante que coordines rápidamente la transferencia del paciente a la atención secundaria. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like y síguenos en las redes sociales.